un nuevo programa de las provincias también existen. Iniciamos nuestro programa rindiéndole un homenaje a Adolfo Toco Navajas Artaza, que fue interventor en la provincia de Corrientes, gobernador, interventor, gobernador, y que hizo una buena gestión. No voy a glosar la gobernación de Toco, porque yo fui desde el comienzo miembro de su gabinete hasta que la urgencia de mis problemas personales hizo necesario que me dedicara a atenderlos. Toco Navajas aplicó en su gobierno el mismo criterio de gestión que aplicó su padre y su familia en la gestión privada del desarrollo de establecimiento Las Marías, que él produce té y hierba y muchas otras cosas. La familia en Navajas se destacan no solamente en la provincia por su vocación hacia la educación, a promover la capacitación del ciudadano. Y Toco hizo eso en Corrientes, además de otras cosas importantes. Pero con estas palabras le rindo un sincero homenaje a quien acompañé y ayudé a gobernar desde los cargos que desempeñé. Descanse en paz, estimado amigo. Vamos a un corte. Llega a Corrientes Extravaganza 10 años. Este 6 de agosto en Concepto Yapiré, el banco te invita a disfrutar del show teatral más exitoso de los últimos tiempos. Comprando presencialmente en Elías Abad 1741. Con tu tarjeta de crédito Visa, 10% bonificado en un pago. O hasta 3 cuotas sin interés. Hasta el 6 de agosto inclusive. No te lo pierdas. Banco, el Banco de Corrientes. Interesados por la institucionalización del país, nos preocupa lo que está pasando en el Partido Justicialista o Partido Peronista, o como lo quieran uno nominar, pero es el Partido Peronista. Nos preocupa la situación que está pasando en este momento. La audiencia sabe que yo no soy peronista, pero me preocupa como hombre de la democracia que el Partido Justicialista, como se llama, de Corrientes, se normalice. Alguien tiene que ser quien conduzca al Partido Justicialista de Corrientes, porque eso le va a hacer bien a la democracia y a Corrientes. Por eso lo invitamos hoy al senador provincial Pitín Ruiz Aragón, que estuvo recientemente reunido en Resistencia con Coqui Capitanich. Y vamos a pedirle que nos dé su opinión sobre la reorganización del Partido Justicialista de Corrientes. Bienvenido, Pitín, a nuestro programa. Es la primera vez que te tenemos acá. Y hablaron con Coqui Capitanich del tema de la intervención en Corrientes del Partido Justicialista, de la normalización. Bueno, primero, gracias por la invitación. Hemos hablado con Coqui. La verdad que el modelo del justicialismo chaqueño para nosotros, para los correntinos, es un modelo no sé si a imitar, pero sí a tomar algunas cosas, porque cada distrito y cada jurisdicción tiene sus particularidades. Nosotros entendemos que el Coqui Capitanich trazó un proyecto provincial, independientemente de que somos parte de una idea nacional. Las particularidades que yo te decía hoy tienen que aplicarse a cada provincia y empezar a desarrollar un proyecto provincial desde el justicialismo
me parece la punta del óbice, incluso mucho antes de poder hablar de nombres en la conducción del Partido Justicialista Correntino. Y entre las cosas que conversamos fue también la cuestión del desarrollo de Corrientes, ¿no? Y cómo el justicialismo puede proponer desarrollo a la provincia, y uno de los puntos en los que somos denominador común entre Chaco y Corrientes es la construcción del segundo puente, ¿no? Una cuestión anunciada por el gobierno nacional y muy seguida por Coqui para poder realizarse fehacientemente. Entendemos que el Partido Justicialista es de alguna manera quien vertebra, construye el frente opositor al actual gobierno provincial, y para nosotros es una necesidad imperante que la institucionalización del partido, la normalización del partido se dé a la brevedad y con actores de Corrientes, actores y actrices, ¿no? Hombres y mujeres que interpreten esto que yo te decía hoy, las particularidades de Corrientes, un justicialismo correntino hablando en idioma correntino y proponiendo un proyecto de desarrollo provincial. Uno no entiende cómo puede seguir siendo interventor del Partido Justicialista en Corrientes un ministro nacional que es a la vez intendente de Hurlingham, una ciudad importante de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué tiempo puede tener Zabaleta para dedicarle a Corrientes, a la organización del Partido Justicialista en Corrientes? No sea cosa que tenga un ladero y entonces se van diluyendo las responsabilidades. Yo pienso que el Partido Justicialista Nacional debería dedicarse a Corrientes. Bueno, nosotros en algún momento, durante el primer periodo de intervención que estuvo a cargo Lili Sotelo, chaqueño, sí, una de las menciones o de la caracterización que se hacía a su normalización era que era una referencia política con poco peso. Después, por cuestiones particulares, él tomó la decisión de alejarse, pero cuando viene Juanchi Zabaleta, viene no siendo ministro, era solamente intendente de Hurlingham y luego es ministro de Desarrollo Social. Por supuesto que en el camino pasaron cosas, como dijo alguna vez Mauricio Macri, y hoy tiene mucha más responsabilidad de la que tenía al momento de asumir la intervención. Así es. Y entiendo que en el país urgen cosas y mucho más en el ámbito de él. Por eso también nosotros decimos la necesidad de normalizar lo antes posible, ¿no? Sería también, además de una solución para nosotros, también una solución para él y para poder ocuparse de lo que verdaderamente importa, porque también la verdad, Toto, es decirte que el Partido Justicialista para nosotros es importante, su normalización, de alguna manera su normalización para poder poner las cuentas y los papeles en orden, la política también, pero lo urgente es la necesidad de la gente, ¿no? Que hoy en la Argentina, más allá de 3 años de un montón de crecimiento en términos de macroeconomía, la redistribución de la riqueza en la Argentina sigue siendo un punto de discusión fuerte, y donde desde el justicialismo y sobre todo del correntino, porque el NEA es una de las zonas más afectadas por la gran inflación que hay, tenemos que poner el punto sobre las IES, ¿no? Ahora, hay quienes, digamos, compañeros tuyos de partido, dicen que la intervención y los candidatos, la desorganización interna del PJ llevó a que tengan tan pocos votos en las últimas elecciones, que no fue una representación genuina del Partido Justicialista. ¿Vos interpretás también así? Mira, yo no creo que sea un solo factor, yo creo que es multifactor. Uno de los factores puede ser ese, pero también no nos olvidemos que desde el 83 a la fecha fue la peor elección del justicialismo a nivel nacional, sacando incluso muy pocos votos en provincias donde históricamente sacaba más del 50%.
Así que Corrientes, en un contexto de un gobierno provincial consolidado, de un discurso y además de una campaña feroz en términos de publicidad y marketing, me parece que Corrientes no está exenta de eso. Y además la representación también es cierto, ¿no? Poder hablar de un proyecto provincial. La gente de Corrientes espera, nuestros vecinos y vecinas, que hablemos de un proyecto provincial y dejar de hablar tanto de un proyecto nacional. A ver, que no se malentienda, yo soy militante de un proyecto nacional, soy militante del Movimiento Nacional Justicialista, entiendo a Cristina como la conductora de nuestro movimiento, pero entiendo también que el correntino necesita ayornar el crecimiento a su idioma, a su forma de ver las cosas, y me parece que el gran desafío es poder transmitir, comunicar cómo vamos a hacer para que Corrientes deje de ser solamente una provincia de producción primaria y pase a ser verdaderamente industrializada, cómo vamos a hacer para que Corrientes tenga políticas públicas que apoyen a la agricultura mediana y pequeña, que es la mano obra intensiva, cómo vamos a hacer para poder sostener un crecimiento que dé un empleo privado que nos permita crecer en términos de calidad de vida. Yo entiendo que el justicialismo tiene que hablar de eso y no tanto de las pretensiones de los egos y la vanidad de los dirigentes del peronismo. Sí, sin duda de que aparte Corrientes en sí, en la macroeconomía, la gran economía nacional, pesa poco como provincia. Y no es una provincia que, digamos, hay otras provincias que tienen más, digamos, más fuerza política. Por eso lógico sería dedicarse a atender los problemas locales. Y entre esos problemas locales está el puente, el famoso segundo puente, que yo lo veo a Coqui Capitanich, que no está en un apoyo real del desarrollo del segundo puente, porque los intereses del Chaco en este sentido son distintos a los nuestros. El Chaco está en la tierra, nosotros somos la Mesopotamia, hay que cruzar el río. Entonces el desarrollo del Chaco, tal es así que esa circunvalación que está prevista atiende más a Puerto Vilela que va a ser el cruce, ¿no es cierto? Y tiene el puerto también en Las Palmas que ha desarrollado, es decir, tiene una visión distinta a la que tiene Corrientes. Bien, ahora en estos momentos vos sos senador provincial. ¿Hasta cuándo dura tu mandato? Fui electo el año pasado y hasta el 2027. ¿Hasta el 2027? 27. Bien. Ahora, ¿fuiste autoridad del partido en algún momento? Fui autoridad del partido previo a la intervención congresal, fui congresal provincial, consejero nacional, secretario general del PJ Capital. ¿Por qué se produce la intervención? Porque no se cumplían con los plazos previstos para poder llamar a elecciones, sobre todo elecciones electivas, y al no cumplirse esos plazos se estipuló que era mejor convocar a una intervención del Consejo Nacional y no llegar a una intervención judicial. ¿Llegó a estar planteado un pedido de intervención judicial? No llegó a estar planteado, pero era un riesgo, porque ahí sí ya tenés que tener una intervención por fuera de la discusión política, algo estrictamente judicial, y que para nosotros era complejo no poder tener una visión política de las cosas, ¿no? Ahora, yo le preguntaba días pasados a Carlen qué pasa con el A23, cómo queda él con el A23, porque, es decir, Alberto 23, la posible reelección de Alberto, que hoy en día está muerta, para mí. Ahora, el grupo de Carlen estuvo planteando una cuestión judicial dentro del PJ. Hubo una presentación vía carta documento tanto de Carlen como de Caram, de Daniel Caram, para
pidiéndole al interventor que llame lo antes posible a elección interna. Es decir, que no provocan ellos la intervención, sino que ya estaba el interventor. Exactamente. Sí, yo estuve en nuestros estudios Julio, el interventor que era chaqueño, Sotelo, y hablamos muchas veces del tema, y parecía que se iba a producir de inmediato con Julio Sotelo, siguiendo a lo mejor algunos pensamientos de Coqui Capitanich para normalizar el PJK. Ahora han hecho al Consejo Superior del PJ una presentación pidiendo las elecciones, algún grupo. Sí, yo particularmente hablo con muchos actores del gobierno nacional, ministro de Interior, ministro de Desarrollo Social, ministro de Obras Públicas, bueno, muchos, ¿no? Y se lo he dicho muchas veces, la necesidad de construir un partido justicialista y no esperar a que se produzca la elección general del año que viene de medio término en la provincia para poder normalizar nuestro partido. Por H o por B los tiempos se dilatan, fíjate, Toto, que ya estamos entrando en la segunda semana de agosto y el Mundial de Fútbol arranca el 19 de noviembre hasta el 20 de diciembre. Yo creo que si nosotros no tenemos una elección interna antes de esa fecha, es muy difícil poder producirla después, porque después todo el arco del gobierno nacional también ya va a estar metido en lo que puede ser la discusión de cara a la elección presidencial de 2023 y con buen tino, ¿no? Porque el peronismo va a tener que hacer muchísimos esfuerzos para retener el gobierno. Así que mi pedido siempre fue realizar las internas antes del 19 de noviembre con un plazo prudente de entre 80 y 90 días de proceso electoral, con lo cual ya estamos al filo, entre esta semana y la otra debería ser la convocatoria según mi visión, y hasta ahora no se está produciendo. Sí, lo que es positivo es que las bases del justicialismo, la militancia del justicialismo está en una sola voz convocando y pidiendo que las internas se produzcan antes de la fecha que yo te estoy mencionando. O sea, hay una unidad de concepción en eso. Esperemos que haya una unidad de acción en lo más pronto posible, ¿no? ¿Los afiliados están ansiosos por una interna entonces? Sí, la voz siempre es que haya una interna que no se produce desde el 2009 cuando hubo una interna entre Rubén Prullas y Fabián Ríos, ¿no? Sí. La necesidad de poder elegir Congreso y Consejo antes de esta fecha que te estoy diciendo. Sí, yo creo que si vamos a esperar que pase el Mundial, llegamos a fin de año, ya son las fiestas y nos dimos cuenta que estamos en el 2023 y ya la gente está pensando ya no en la interna sino en la general y así se va a ir diluyendo y digamos corre riesgo, en mi criterio ajeno al justicialismo, corre el riesgo de que la intervención continúe porque no va a haber tiempo para poder hacer una interna dentro de una elección general, porque ya las PASO ya están, creo que en agosto, septiembre del año que viene. Es decir, que estamos a un año. Con el riesgo, Toto, de que se desdoblen las elecciones provinciales, y si las elecciones provinciales no son más allá de junio, vos tenés el cierre de lista 45 días antes, que podría ser entre marzo y abril. Claro. Entonces siempre tener el riesgo de los plazos. Sí. Por eso es importante resolver este año. Bien, me alegra de que estés interesado y a través tuyo del PJ Correntino con el tema del segundo puente, que es una deuda que tiene el país con Corrientes, más que con el Chaco. Yo ando mucho en el tema del segundo puente, pero la presión tiene que ser conjunta de todos los correntinos, cualquiera sea nuestra afiliación o nuestro pensamiento político, ¿no? Así que me parece muy bien que hayas tocado este tema con Coqui Capitanich. Bien, si querés, el tiempo siempre nos corre en la televisión. Si querés agregar algo más, te escuchamos. No, agradecerte a vos por la invitación, por el programa que siempre habla de temas importantes, que a veces mucha gente no entiende que los temas importantes no son siempre los más urgentes o los que más venden, y por eso el tema que vos mencionás, el segundo puente, es claro y es evidente que es una necesidad.
así como es claro y es evidente que todos los correntinos tenemos que demandar eso al gobierno nacional. Muy bien. Muchas gracias por Gracias tu presencia. Seguimos con el programa. Hagamos una ciudad más limpia y sustentable. Separa plásticos, papeles, cartones, metales y vidrios y llévalos a los puntos verdes para que sean reciclados. Los encontrás en las plazas Vera, Libertad y Torrent o en los parques Mitre y Cambacuá. Conoce dónde están los demás puntos y toda la info en ciudaddecorrientes.gov.ar/reciclando juntos. Municipalidad de Corrientes. Comenzamos agosto y el gobierno nacional se había comprometido a que en agosto iba a licitar las circunvalaciones de Corrientes y Resistencia dentro del esquema del puente Corrientes-Chaco. Muy bien el señor gobernador cuando dice que quiere saber con qué se va a financiar y que hay que licitar todo junto. No se puede licitar por partes, porque licitando por partes, el que va a salir ganando es el Chaco con el desarrollo de Puerto Vilela. Nosotros vamos a quedar en la orilla y nada más. Entonces, adelante, gobernador. Desde acá hemos tocado muchas veces el tema del puente y lo seguiremos haciendo en la línea que usted marcó. Todo junto o sigamos esperando. Yo creo que ni siquiera la parte de circunvalación se va a licitar este año. Bien, vamos a un corte. Llega a Corrientes Extravaganza 10 años. Este 6 de agosto en Concepto Yapiré, el banco te invita a disfrutar del show teatral más exitoso de los últimos tiempos. Comprando presencialmente en Elías Abad 1741. Con tu tarjeta de crédito Visa, 10% bonificado en un pago. O hasta 3 cuotas sin interés. Hasta el 6 de agosto inclusive. No te lo pierdas. Banco, el Banco de Corrientes. En el Ministerio de Economía de la Nación pasaron hasta el momento 3 personas. Martín Guzmán, en el periodo más largo, que se registra de un ministro de Economía de la Nación. Después, también no es el segundo caso de un ministro de Economía que dura tan poco como Silvina Patakis, que duró solamente 24 días, y ahora tenemos el tercer ministro de lo que estamos hablando del gobierno de Alberto Fernández o del desgobierno de Alberto Fernández, él como superministro a Massa, presidente o líder del frente de una de las 3 patas del Frente de Todos, y convocamos a Tito Meissner, a los doctores Tito Meissner y Jorge Simonetti, para analizar o cambiar ideas sobre si las manos de Massa, no hago ninguna ironía sobre esto, con las manos de Massa en el Superministerio de Economía de la Nación, las cosas mejoran o no. Bienvenidos ambos y vamos a empezar por Tito. Pueden intercambiar opiniones ustedes sobre el tema. ¿Qué opinas, Tito, sobre el paso tan rápido de Patakis que nos lleva a un superministerio de Massa en estos momentos? No, yo creo que más que un superministerio, lo conversábamos recién fuera de micrófono, más que un superministerio de Economía es casi un primer ministro, un jefe de gobierno. Ahí estamos de hecho en un sistema casi parlamentario, donde el presidente se reserva algunas funciones y obviamente la potestad de designar los ministros, en este caso, que no hay en el sistema parlamentario, pero sí en este caso, y le dejó la administración, creo que ese es el acuerdo, por lo menos es lo que se sabe por los medios, la administración concreta de la parte más importante de los resortes del Estado a Massa. Y lo que ahora vamos a ver seguramente es un reacomodamiento que ya se está produciendo, tanto de las fuerzas, de las líneas internas del Frente de Todos y de las fuerzas de la sociedad argentina.
esta promesa o anuncio de Massa de conseguir 5.000 millones de dólares de exportadores es un verdadero interrogante acerca de cómo lo va a hacer, con quiénes. Algunos de los que dicen que saben, dicen que el círculo rojo está partido en este sentido justamente, y todo el resto del paquete repite prácticamente, incluso profundiza las medidas que había tomado Guzmán y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y generó críticas desde sectores internos como el de Grabois y como la crítica creo que todavía está en el directorio del Banco Nación, Claudio Lozano, que fue muy duro con la designación de Daniel Marx, algo que yo por lo menos comparto absolutamente. Marx estuvo en todas las crisis económicas más graves de la Argentina y todo el mundo sospecha que operó no precisamente para el gobierno de turno, sino para los grandes poderes económicos. Esta concentración de poder de Massa, de Sergio Massa, ¿crees que va a mejorar la situación del país? Mirá, depende fundamentalmente de esto que estábamos diciendo, de si realmente hay sectores muy fuertes de la economía que apoyen las políticas de Massa y que sea capaz de también llevar a la oposición a apoyar esas políticas y imponérselas al resto del espectro político, de la interna del gobierno y de la interna de la oposición, y hacer que el resto de la sociedad cumpla. Un tema decisivo es el tema tarifario. Ahora, ¿cuál es tu opinión, Jorge? Porque es cierto que aparece como un primer ministro Massa en nuestro sistema, pero yo creo de que mi opinión es que más que si va a haber un primer ministro, no es Massa, sino que Cristina sigue manteniendo la posición. Hay que ver si a lo que dice Tito, que apoyan a Massa, hay que ver qué actitud toma Cristina, porque lo que vimos en las fotos, que está Cristina en una mesa de 3 o 4 metros de largo, ella en una punta y en la otra punta está Massa, parecería como que sí, estoy, pero no me toques, como no demasiado cerca, porque si yo quiero cambiar opinión con ustedes, los invito a estar cerca, porque si no, los pongo a uno allá y después conversamos. ¿Tu opinión sobre esta situación? Es una situación bastante compleja. Vos me habías invitado cuando yo escribí un artículo que titulé Bailando en la cubierta del Titanic. Así es. Una figura, digamos, ¿no? Una figura retórica. Ahora diría, si tengo que hacer nuevamente una figura bailando en la cubierta del Titanic, pero con el barco con una inclinación muy importante. O sea, la cosa está peor. Estamos peor, exactamente. Y el capitán dejó el barco y llamó y se hizo cargo el prestidigitador, que en este caso sería Massa. No es por el hecho de, digamos, de bajarle su cotización, pero es como que llamamos al mago del barco a ver si tiene alguna solución que sea mágica. Y evidentemente todos sabemos que las soluciones mágicas no existen, Toto. No, creo que al frente de todos no le quedaba otra. La pauta es que Cristina, digamos, aceptó que venga Massa en ese carácter casi de presidente, llamémosle, un poco exagerando, pero ese carácter de presidente, digamos, o como figura principal de un gobierno que tiene un presidente. Creo que Tito ha definido bastante bien la situación como algo como un primer ministro, un gobierno parlamentario, donde el primer ministro es más importante que el presidente. Y creo que fue la última ficha o la ficha, digamos, más importante que tiene el Frente de Todos para jugar en un eventual rescate de esta administración que está yendo y sigue yendo en pendiente pronunciada. Pero los problemas son muy graves,
problemas que ha generado esta propia administración y problemas que han sido heredados a través del tiempo. Y lo que ha anunciado Massa hasta el momento, según, yo no soy economista, pero según lo que uno lee y analiza, aparentemente todavía son medidas de alguna manera cosméticas o llamémosle un poco, no tanto cosméticas, sino con un horizonte corto, digamos, ¿no? Sin modificar los aspectos de la macroeconomía, que es la que funciona y la que causa en definitiva todas estas dificultades. El peso del Estado sobre la economía es realmente grandísimo. Peso del Estado que se fue pronunciando a través del tiempo. No voy a echar las culpas a fulano, a mengano, a perengano, pero evidentemente el déficit del Estado, cuya disminución fue acordada con el FMI, es muy difícil de cumplir si no se toman medidas que van a hacer un impacto durísimo sobre la población, sobre todo sobre los sectores que más se benefician y que menos tienen obviamente con los gastos del Estado. Y no se está viendo que ello pueda producirse. El ajuste de tarifas, estuve leyendo hoy casualmente que el ajuste de tarifa, el primer ajuste, la segmentación, iba a importar algo así como un ahorro de 80.000 millones al año. Sobre un total de 2 billones. Estamos hablando de tarifa en su conjunto, ¿no? De su tarifa en su conjunto. No solamente energía. No solamente energía. Y esto nuevo que ha anunciado Massa, aunque todavía no tiene los detalles, va a significar 500.000 millones. O sea, aumenta bastante, digamos, ¿no? Pero es un cuarto de lo que el Estado, digamos, financia o subvenciona en materia tarifaria. O sea que sigue siendo muy pesada la carga que tiene el gasto estatal o el déficit estatal sobre la economía. Entonces, en la medida en que no nos sinceremos y seamos capaces, digamos, de definir en los distintos actores quiénes son los que tienen que poner más de sacrificio en este esquema para que disminuir el déficit estatal y comenzar a caminar en un círculo virtuoso, no sé, va a ser difícil, porque fíjate vos el último detalle de hoy, y perdón por la extensión, después de que se anunció más, inclusive después que asumió que bajó mucho el dólar blue, sin embargo el Banco Central siguió poniendo demasiada plata para que no se dispare. Creo que antes de ayer, si no me equivoco, digamos, tuvo que poner 150 millones de dólares de las reservas que Massa quiere reconstituir por lo menos en un mínimo. Entonces, yo creo que la situación es muy compleja y no sé si alcanza con Massa para que esto se solucione. Ahora, Tito, el 17 de este mes de agosto va a haber una marcha de la CGT que sería, digamos, la primera prueba negativa al plan de Massa. Yo creo que todos sabemos cuál es el problema, es el gasto público. Ahora, ¿quién le pone el cascabel al gato? Y parece que Massa pretende ponerle el cascabel al gato. Ahora, esta actitud de la CGT no significa algo así como un rechazo a la política acordada entre los tres miembros de Juntos por, digamos, no lo pongas en el gobierno anticipadamente a Juntos por el Cambio. Sí, del Frente de Todos. Perdón por eso. Mira, yo creo que no. Primero, esperemos, y me parece que finalmente la marcha de la CGT, si se hace, va a ser de apoyo. Va a haber acuerdo. Y segundo, ¿te puedo criticar? Por supuesto. Se repite lo del gasto público. Y en realidad yo creo que lo correcto es política, más que económicamente, políticamente ponerlo en términos, si querés, de déficit fiscal. ¿Por qué? El presupuesto no es solo gasto, es recaudación. Y acá tenemos un grave problema de gasto dispendioso, si querés, que hay que corregir. Por eso lo de la tarifa es importante, por eso este congelamiento, que puede ser simbólico, porque no sé si las cifras son verdaderamente importantes de gasto en personal de la administración pública, pero el congelamiento y la publicación de todas las designaciones y de la planta es simbólicamente importante, pero mucho más importante en la Argentina es la recaudación que no se hace, lo que nos falta recaudar, lo que se evade, lo que no se recauda. Y ahí es donde
hay una de cal y una de arena. Por un lado anunció que se va a profundizar todo el mecanismo aduanero y tarifario para controlar, y todo esto que ahora que se empezó tibiamente a controlar, salieron un montón de operaciones ilegales, que ahora les dio un plazo más en su discurso para que los que hicieron operaciones ilegales de importación y exportación vengan y se confiesen y digan un poco, ay, me equivoqué, miren, no era así, era... ¿Sí? Bueno. Y los 5.000 millones que él va a recaudar son de los agroexportadores, de los consorcios, que en realidad son los intermediarios, no son los del chacarero que produce soja. Ese ya le vendió su soja. Los que retienen soja son los intermediarios. Los exportadores. Se está por poner de acuerdo y los muchachos se van a portar bien durante un tiempo y van a exportar y van a liquidar los dólares. O de alguna buena vez en este país alguien le va a poner el cascabel al gato y poder repasar todas las administraciones, y nadie lo hizo, controlar verdaderamente lo que se exporta. Está bien, pero... Si lo hiciéramos, se nos termina el problema del déficit fiscal, ¿eh? La enorme cantidad de recursos que se evaden en el país, que podrían hasta dar para seguir el gasto dispensioso, que yo coincido en que hay que terminarlo. Por eso también el tema de las tarifas es muy importante, porque ahí también nadie se anima a tomar decisiones en serio. Esto sería muy bueno, por ejemplo, que oficialismo y oposición digan, hay que hacer el ajuste de tarifa, y lo hacemos juntos, y nos hacemos cargo juntos del costo político que significa, porque a eso le temen todos. Claro, pero es muy difícil hacer una acción coordinada entre oposición y gobierno. Imposible, hoy en la Argentina es imposible. Es imposible, porque yo no puedo invitarlos a ustedes a sentarse a conversar y previamente los estoy retando, y me lo estoy marcando cosas, y después digo, siéntense y conversamos. Ese es un argumento equivocado, porque así como desde el oficialismo se le dice de todo a la oposición, desde la oposición se le dice de todo al oficialismo. Está bien. Y vos sabés que los tratados de paz se hacen entre enemigos, no entre amigos. Entre amigos hacemos otras cosas. La paz se hace con el enemigo. Por supuesto. ¿Tu opinión? Yo, de alguna manera, creo que no quiero entrar en la disquisición teórica del déficit y no del gasto, porque en definitiva uno depende del otro, ¿no? El gasto, recursos, gastos, y el déficit, el resultado negativo del gasto menos, de los recursos menos los gastos, ¿no? Lo que sí concretamente creo que el campo fue siempre la caja más que se tuvo siempre a mano el Estado. El tema es cuánto le sacas al campo. Cuánto le sacas al campo para que continúe siendo una actividad virtuosa para la Argentina y continúe produciendo recursos, pero continúe también a su vez creciendo. Creo que por eso para mí no es ya, o no es total, o no es ni siquiera en un 50% una cuestión de la recaudación, que podría mejorarse sustancialmente. No creo también, porque los gobiernos en definitiva hablan con las cerealeras y no con los productores, esa es la realidad. Sino, yo creo que se ha venido acumulando una política tipo keynesiana, digamos, de decir, bueno, en lugar de hacer los ajustes necesarios en los gastos para que el déficit no sea profundo, es para activar la economía el Estado debe gastar más. Esa es la teoría de Keynes, que le sirvió al New Deal estadounidense, pero que después entró en una absoluta crisis, y creo que el Estado acá ha gastado muchísimo más y ha sumado, sobre todo costos fijos, que lo llamamos costos fijos, por ejemplo, el de la jubilación sin aportes, que sumó un costo altísimo al Estado, pero altísimo, que debe cumplirse mensualmente. No es un costo circunstancial como podría llamarse esto de las tarifas, porque las tarifas comenzaron a ser subsidiadas y se aumentaron los subsidios, y a partir del 2019, sobre todo lo que se hace a las dos distribuidoras de Buenos Aires, digamos, de Sur y de Nor,
el Estado se hizo cargo de la fijación de tarifa y no aumentó más las tarifas. Entonces no solo subsidia la generación, sino también subsidia la distribución, lo que no pasa acá en Corrientes o en las provincias en general. Pero no se trata solo de eliminar subsidio sobre todo su gente, sino de sostener toda una estructura que tiene el Estado que de gastos permanentes, como ser, por ejemplo, la parte previsional, que no es fácil hacer ajustes allí. Hacer ajustes que no sean dolorosos, normalmente van a ser dolorosos. Y creo que eso es lo que no se termina de encarar, es lo que no se termina de... Todo lo intuyen o quizás lo ven, no lo digan, pero no se termina de encarar. Y yo creo que Massa en ese aspecto está entrando tibio, porque Massa, no olvidemos, tiene una ambición después de esto. No termina acá Massa. Massa no se viene a inmolar. Massa viene a tratar de hacer una buena gestión, a aportar soluciones o algunas soluciones a este esquema tan dramático que tenemos y después poder tener posibilidades de ser candidato a presidente. Yo creo que también coincido en parte con Tito, que hay que analizar la posición de la oposición, porque si la oposición toma el camino de decir, y bueno, que siga el desastre de un mal gobierno, estamos haciéndole un daño al país, a todos. Toto, eso es lo que ocurrió siempre. Lo que ocurrió siempre, Toto. Pero estamos peor que nunca. Yo creo que no. Yo creo que no. Nadie quiere compartir las pérdidas, obviamente. Nadie quiere compartir las pérdidas. A ver, en otra crisis como esta tuvimos, en el 2001, por ejemplo, está ahora el ahora Francisco, que entonces era Jorge Bergoglio, que arrimó las partes, pero Alfonsín y Duhalde se pusieron de acuerdo y pudieron saldar una situación mucho más grave que esta. Hoy no se ve realmente ni en el oficialismo ni en la oposición deseos de enfrentar en conjunto la crisis. Pasa lo que decía Toto, la oposición está esperando que el oficialismo fracase y lo más estrepitosamente posible para tratar después de hacerse cargo y poder supuestamente enderezar el barco. Pero Tito, vos ves, hablando digamos ya de actitudes políticas, ¿no? Vos ves que el oficialismo encabezado por Cristina Kirchner o la oposición tienen alguna actitud de acercamiento. No, es lo que digo. No, y ni siquiera. En este marco es muy difícil. Y el problema es que están atomizados porque, a ver, muy difícil. Cristina, a la oposición le encanta y la prensa también decir que Cristina, en realidad Cristina ya a esta altura es un actor que está al mismo nivel que el resto, que los gobernadores, que Alberto, que Massa. Yo no coincido. Bueno, yo de adentro te puedo decir que sí, tiene un considerable poder todavía, pero perdió buena parte, sobre todo del prestigio que tenía. Sí, un desprestigio ganado. Se deterioró mucho su imagen hacia adentro también. Un montón de gente que antes ni se le ocurría cuestionarla, hoy la cuestiona, por ahora en silencio o sotoboche, pero te puedo asegurar que ya no es el mismo poder. Y en la oposición tampoco existe alguien que concentre el poder. Macri no lo es, Larreta es el que mejor mide y probablemente el mejor candidato que van a tener para el 2023, pero la tenés a Patricia Bullrich diciendo lo que dice, a Lilita diciendo lo que dice, a todo el resto de dirigentes que opinan por la propia, al radicalismo, si lo querés encasillar hoy, no sabés si es el radicalismo tradicional, si es un radicalismo más cerca del liberalismo, con Tetao, con López Murphy o con los otros actores. A Manes lo pusieron como una especie de esperanza blanca y ya lo borraron del mapa. Que no existe más, Manes. Pero eso, Tito, forma parte del esquema. Eso forma parte del esquema, pero ¿dónde vos depositas la responsabilidad principal? Porque para algo existe un gobierno y una oposición en este esquema. La responsabilidad principal es el gobierno, ¿no es cierto? Vamos a coincidir. La responsabilidad principal es de un gobierno. Por algo por algo han ganado las elecciones y tienen el derecho, pero y el deber también de gobernar. Acá nunca esto me pasó.
Creo que le pasó a la Argentina, mejor dicho, no es que me pasó. Hay presidentes o administraciones que resultaron malas, pésimas, no le encontraron la vuelta o las dificultades fueron demasiado grandes como para superarlas. Pero pocas veces yo he visto, o no he visto, la primera vez que veo un presidente que declina voluntariamente el ejercicio de sus facultades constitucionales, que sin duda, ¿qué es lo que causa? O es la causa número uno de una debacle, porque la economía depende de la política. En el marco de la incertidumbre política y de la falta de decisiones políticas, no hay plan económico que pueda llevarse adelante. Jorge, el tema es que justamente la situación de debilidad del presidente no se origina en una mala praxis del presidente, sino en el cuadro político atomizado que tenemos en el país. Por eso es lo que estábamos diciendo. Si vos sos el presidente formal, pero creemos que el verdadero poder está en otro lugar, en este caso en Cristina Kirchner, por más voluntad que tengas vos como presidente, estás en un problema. Y la no coincide ahí, Tito. Bueno, la lapicera es la lapicera. No, la lapicera es la lapicera si vos tenés con qué. Sí. Y vos podés construir poder a partir de la lapicera, Tito. Sí, vos construís poder a través de la lapicera. Por supuesto, si es que vas a llegar a la misma conclusión que yo. Lo que no tenemos en este momento en la Argentina, ni en el oficialismo, ni en la oposición, es un líder positivo, un verdadero líder. El poder está atomizado. Eso es verdad. Tanto en el oficialismo como en la oposición. Entonces, esto es lo que hace la situación tan difícil. Por eso es que le dejamos el campo orégano a los poderes económicos. En este momento en la Argentina, lo que vivimos en los últimos 60 días fue un feroz golpe de mercado, que ahora se morigeraría si es que Massa, que supuestamente tiene mucho mejor relación con los operadores económicos que el resto casi de la dirigencia política, arregla, sería fantástico esto de los 5.000 millones de dólares, pero sería justamente la confirmación de que los muchachos cuando quieren ponen la plata y cuando quieren te la sacan. Y no tiene nada que ver con el campo, Estos son los operadores, los grandes consorcios operadores del comercio exterior de la Argentina. Ahora, cuando no tiene nada que ver con el pobre productor agrícola al que lo meten en la misma bolsa y en realidad es tan víctima como una administración que no es capaz de tomar las medidas que hay que tomar. Cuando vos hablas de los 5.000 millones de dólares, estás refiriéndote a la cosecha que está en Massa silo. dijo que va a conseguir 5.000 millones en su mensaje. ¿De dónde? Va a conseguir 7.000. ¿Y de dónde va a conseguir? De los exportadores tiene que conseguirlo. De los exportadores, porque hablar en el mundo, la cosecha, 5.000, dice que va a conseguir 7.000, 5.000 de adentro, digamos, y 2.000 más que va a conseguir en esta gira internacional que va a hacer. Yo dudo totalmente de que el exterior pueda aportarle de afuera, entre el fondo, no sé. Bueno, no sé es quién. Lo que dijo el hombre en su mensaje. Claro, eso dijo. Que, bueno, de mensajes y de lo que se dice estamos. Por eso te digo que va a probar, si lo hiciera, ojalá que lo haga. Ojalá que lo haga, pero las condiciones que está viviendo el país, tanto económica como jurídicamente, con una, digamos, una falta de seguridad jurídica, porque estamos hablando de 5.000 millones de disponer de los granos que están en silos, en estos momentos silos bolsas, para esperando un movimiento del dólar, una especulación si se quiere. Ahora, cuando vos te referías a la evasión, la responsabilidad de la evasión como de la corrupción es del gobierno, porque digamos de toda la sociedad y del gobierno que no los mete presos a los que tiene que meter presos. Por supuesto. Bueno, pero es una ahora, visión visión muy controladora. Ahora, yo creo que Jorge, Tito. Mira, hay dos formas de gobernar, permitime. Pero no es eso, Tito. Lo ilegal, ya sé, pero no se puede gobernar. Por mí, no se puede gobernar. Comercio exterior, Jorge. Hay que gobernar creando las condiciones
condiciones, Tito. Jorge, no se puede gobernar contra, creando un enemigo. No se puede crear un enemigo. Sí, creando el enemigo, creando el enemigo. Más de 2/3 de nuestro comercio internacional en negro, hermano. No, bueno, pero eso es otra cuestión. Vos tenés que crear las condiciones. Vos tenés que crear las condiciones para que no tener en negro y no poner 100.000 policías para vigilarlo. Y entonces, este gobierno, permitime, este gobierno crea la posibilidad. Permitime. Bueno, terminá de hablar y después hablo yo. Bueno, en nuestro complejo cerealero, y Toto, que es hombre del río, conoce, tenemos 10 puertos en los cuales se nos van todas las exportaciones sin ningún tipo de control. Allí tenemos 20.000 millones de dólares por año de evasión que no se controlan. Bueno. Y no es este gobierno, es este gobierno, el anterior y el anterior. No es un problema nuestro. Ahí, y por eso, ¿puedo hablar? Mágicamente, ¿de dónde? Si no mágicamente alguien va a decir, voy a conseguir 5.000 millones. Es porque puedo hablar, no pero está bien. Pero este es la... permitime, yo creo que... Perdón. Permitime, Toto. Estamos terminando... Una cosita, sí. Concluyo yo. Yo creo que el esquema de gobernar contra alguien, siempre poniendo un enemigo, es una característica esencial del populismo cuando gobierna. Vos tenés que crear las condiciones, Toto, para que la economía, por ejemplo, en este caso, si es que hacen reserva de valor determinados sectores, para que liquide, pero tenés que crear las condiciones, no es colocando policías que van a poner, digamos, el dinero. Pero a su vez también tenés que tener una racionalidad en los gastos del Estado, ¿no? Es un equilibrio esto. La economía, sí. La macro, es un equilibrio. Es muy difícil gobernar diciendo vamos a sacar todo de acá porque para financiar el Estado sin achicar los gastos del Estado. Creo que ese es el gran dilema que hoy tiene el país y que sin duda necesita un acuerdo, sí. Estoy totalmente de conformidad con que necesita un acuerdo ya muy grande en esto, como para ir superando todos estos dilemas de una Argentina que se está viniendo realmente abajo. Que yo espero que refloten liderazgos positivos, que pudiera haber algún tipo de acuerdo para que aspectos básicos coordinemos y empecemos a salir de esta debacle que realmente es grande. Bien, yo creo que tienes un minuto para cerrar. No, creo que el poder político tiene que hacerse cargo y controlar al poder económico, que no es promoviendo, Jorge, el tema de que liquida quiere liquidar. Yo lo que digo es, además, cuando exportan 2/3 en negro. Y eso es delincuencia. No es ya el tema de que promuevo o no promuevo, no. Eso es falta de control directamente. Es delincuencia. Es lo mismo que las famosas cuevas de dinero, no es libre mercado, no, eso es dejar que se desarrollen actividades ilícitas. Entonces, no podemos creer en el Estado de Derecho y la mar en coche si dejamos que se desarrollen actividades ilícitas como si fueran lícitas. Esas son actividades ilícitas que cualquier Estado de Derecho debe impedirlas y sancionarlas. De acuerdo con eso, con vos, pero ¿quién es el que puede ponerle fin a esto? Es el Estado. Y si el Estado, digamos el gobierno, si el gobierno no toma las medidas adecuadas, o es por corrupción o por incapacidad. Y el tema de corrupción es un tema importante que nos está, en cierto modo, comiendo las pocas reservas que puede tener, hasta las reservas morales que se pueden tener en este tema. Bien, un minuto y cerramos. No, sencillamente, Toto, decir que estamos en un momento crucial de la Argentina, grave, digamos, ¿no? Massa a mí me parece más, me parece que un tipo que tiene ambición, y es fundamental para un gobernante tener ambición. Por supuesto. Pero me parece también que no es magia esto, ¿no? Yo espero que Massa tenga el poder necesario como para ir cambiando las condiciones, pero tenemos un muy grave panorama hacia adelante. Esta segunda parte del año va a ser fundamental y todos estamos esperanzados en que se lance una especie de plan, digamos, no solo económico, sino un plan político también, como para que todos tiremos para el lado virtuoso. Si no, creo que vamos a tener
un verano del año que viene, cuando ya es un año electoral muy complicado, muy complejo, y nadie quiere volver al 2001. Todo el mundo busca vivir razonablemente bien y bueno, confiamos en que la dirigencia política y económica pueda... Bien, yo para cerrar este panel, digamos, esta conversación que estamos haciendo, digo de que no puede esperar la oposición que todo se queme, porque el año que viene va a ganar las elecciones, porque va a recibir un país quemado. Entonces es el momento de, tal vez, de hacer un pacto de San Nicolás II. Todos hablan del pacto de la Moncloa en España, pero acá tuvimos también el acuerdo de San Nicolás de los Arroyos, en el cual unitarios y federales llegaron a un acuerdo para sacar el país adelante. Si fue acertado o no las políticas que se siguieron es otro tema, pero los gobiernos son responsables, todos, como señalaban recién nuestros invitados, de lo que está ocurriendo en este momento en el país, o por hacer oídos sordos a las denuncias de corrupción, o por hacer la vista gorda a la evasión de los productos que exportamos por el río. Se habla también que el tema es de las concesiones de dragado y demás. Es el que hace el dragado y el balizamiento no tiene nada que ver con el control de que tiene que hacer la aduana. Muchas gracias por participar de nuestro programa y seguramente esperamos que las cosas mejoren, que el país se encarrile y sea quien sea el que gobierne, sea para bien de todo el país. Muchas gracias y si quieres agregar algo más. No, ojalá que así sea, ojalá que la clase política sea capaz de estar a la altura de las circunstancias, oficialismo y oposición. Es perfecto. Correcto. Muy bien. Muchas gracias y cerramos nuestro programa con esta intervención que hemos tenido. Hagamos una ciudad más limpia y sustentable. Separa plásticos, papeles, cartones, metales y vidrios y llévalos a los puntos verdes para que sean reciclados. Los encontrás en las plazas Vera, Libertad y Torrent o en los parques Mitre y Cambacuá. Conoce dónde están los demás puntos y toda la info en ciudaddecorrientes.gov.ar/reciclando juntos. Municipalidad de Corrientes.